Hey, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, soy Mundo Freaking y hoy les traigo un nuevo video. Bueno, es cierto que les dije que iba a traer un unboxing de un Funko Pop, solo que por motivos de entrega, como lo he mandado a traer de China para otro lado, o sea, de China para acá, por motivos de entrega no ha venido todavía, está todavía esperando en el correo, como decir, llévame, Mundo Freaking, llévame, llévame, pero y yo como que te voy a llevar, y luego, pero como que los del correo dicen, lo lamento niño, todavía no está el Lego, es el Funko ese, pero bueno, ya muy pronto, para la próxima semana, la más probable, ya esté, y cuando esté vamos a hacer el unboxing, pero ayer hubo una promoción en una tienda y me compré algo para adornar para el canal de mi propia plata, claro, no me regalaron como a otros youtubers que sí les regalaron todo un paquete. Ay, como quisiera ese paquete de juguetes de, ahorita van a ver de qué, pero más o menos lo vamos a poner por acá para adornar o para hacer mejor el set. Y es de Boom Batman de la Liga de la Justicia. Y me compré este porque estaba baratito, o sea, estaba como 39.90. Luego lo bajaron pero como era Navidad lo bajaron a 27. Y de 27 más el 15% de descuento era 23. Entonces me costó 23 y vamos a abrirlo acá y vamos a ver qué cosas tiene. Así que sin más que decir, empecemos. Y bueno, vamos a empezar con el unboxing. Si atrás pueden ver también que tenemos a Iron Man peleando contra Capitán América. Dejen que se saquen, que se hagan pedazos o que se maten entre sí y todo. Bueno, eso no importa. Ya por el momento vamos a hacer deseitas por un día, ¿ok? No. Yo soy Marvelita, pero como los juguetes de Marvel estaban, o sea, los que estaban, los más baratos y como estaban horribles, y el único aceptable creo era un Iron Man, pero ya tengo Iron Man, acá lo tienen. Este Iron Man es mucho mejor, o sea, este de acá no tiene sonidos, nada, este sí, miren. ¿Lo ves? O sea, no se le prende el corazón porque está medio mal. Por ejemplo, esta es como lo tengo hace 3 años, pero miren, se le prende las cositas. O sea, cuando me lo regalaron, se prendía todo. Ahora ya no. Y el Capitán América Illuminati que botó su escudo sin permiso, sin que nadie lo tocara. Y como pueden ver, si lo ponemos así en esta pose, espera, vamos a apretar. Ya, pero ahora sí. En fin, ahora vamos a ponerlo en esa pose. Y solito se activa. Y cuando lo paras, ¡boom! Es automático. Bueno, en fin, vamos a dejar ahora que se miren a los ojos y que hagan el amor. Ok, no hagan caso a lo que dije. Ya están retándose. Por el momento voy a decir, yo soy más fuerte. Ya, ahora sí. Ya, paremos de hablar tonterías y vámonos a abrir a Batman. A ver, primero vamos a abrir. Ah, verdad, por cierto, también acá hay otros de la colección, que en este caso sería Superman y Aquaman. Sinceramente, por la imagen, el Superman no me gusta mucho. El Aquaman sí, pero el Superman no. Aunque en la tienda el único que estaba era Batman. Así que, bueno, de la Liga de la Justicia, porque había Superman de otra serie, el Justice League Action, creo. Pero bueno, vamos a abrir. A ver, tijerita por acá. Ay, vamos a ver si la hacemos a la... Chico, está difícil de abrir. A ver, vamos a jalar esto. Ya casi la hacemos. Ya, abrió. Ahora a sacar las liguitas esas que tiene por atrás. Vamos a ver cómo hacemos. ¿No ven? Si pueden ver, tiene unas ligas. Vamos a cortarlas. Espera que se me da la cara. Ahora sí, vamos a cortar la liga. O vamos a cortarla. Ya. Batman quiere ser libre. Y ya lo cortamos. Bueno, disculpen la interrupción. Ya he abierto solo uno, sino que tenía que ir a hacer otra cosa. Como siempre. Bueno, ahora sí, vamos a abrir el otro. Ah, ya lo abrí, creo. Ya. Creo que ya sale. ¡Quiere salir! Y salió. Pero lamentablemente creo que antes se enfrentó con el Guasón.
Porque miren, todavía tiene ligas en las piernas. Bueno, a ver, vamos a cortar la liga. Esta de acá. No me vean como empezar, vamos a ponerla así mejor. Ya, ahora sí, Batman es libre. Wow, esta capa está bien chida, bien bacán, bien todo, como se diga. Ok, vamos a ver. Está bien la capa, está bien bacán. Se ve de buen material la capa. Ahora sí, vamos a ver. Este Batman de acá. A ver, abrémosle las. Dicen que es súper articulable. Vamos a ver. Hola, soy Batman. Soy su semidios Batman. Adórenme. Adórenme. Ya, ok. Vamos. Como se puede ver, se pueden mover los brazos. De atrás, adelante. Vamos a hacer musculitos. Estoy haciendo ejercicio. Vamos a golpear. Puede golpear. Vamos a ver cómo. Ninguno golpea. Bueno, en fin. Acá tenemos los brazos super articulables de Batman. Ya no sé cómo le he puesto. Vamos a ponerlo así. Ya. Así lo dejamos. Y bajando ya, vamos a la parte de atrás. Que bueno, no hay mucho diseño, la verdad. Solo el cinturón, que me gusta mucho, la verdad, el cinturoncito de Batman. Y ahora vamos a ir a las piernas. A ver, retrocedamos los brazos un poco. Las piernas para adelante. Ok, se puede sentar. Creo que se podía hacer esto también. Ok. Vamos a hacer las. No sé si han visto ese deporte en donde se tienen que llegar a coger las piernas. Tienes que estirar lo máximo que puedas. Que apuesta que su buen amigo Mundo Freaking no lo puede hacer. Ya. Bueno, creo que Batman también puede tratar de hacerlo. O sea, sus piernas son súper articulables. La verdad, es más articulable que cualquier otro muñeco. O sea, a ver. Vamos a ver. Acá tiene el loguito de Batman. Está muy bien. El diseño de la cara está, creo, muy detallada. O sea, miren el Batman de acá. Si se parece, tienen buen parecido. Creo que está un poco oscurito. Ahí se ve un poco mejor. Ya. Y acá ya nos advertían de que era súper articulable. Creo que lo podemos. Que si le pones acá unos patines, por ejemplo, puede hacerlo patinar. Pero bueno, creo que nadie, todos los que compren esos juguetes lo van a tener más como colección. Es que yo todavía soy un poco niño. Todavía no crezco. Bueno, y vamos a dejar a Batman. Vamos a dejar a Batman así todo cool, todo chido. Lo vamos a dejar. Ahora vamos a darle un espacio. Para dejarle un espacio a Batman. En ese caso, vamos a ver, se ve de acá. Voy a colocarlo acá. ¿Y qué les parece, amigos? ¿Cómo queda al costado? O lo colocamos mejor acá, al costado del nacimiento y atrás del Lego ese Spider-Man. El Jet de Spider-Man. ¿Lo ves? Hasta está en pose cool, miren. Si pueden ver sus piernitas, está como que dando paso, como que va a caminar al costado de nuestro nacimiento, ya que nosotros sí somos católicos. Ahí para que vean. Yo lo hice por si acaso, con alguna ayuda para el colegio. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y también activar la campanita. Recuerden de que muy pronto vamos a traerle un compañero a Baby Groot, ya para la próxima semana, así que esténse al pendiente. Y con esto concluimos el video. Espero que les haya gustado. Y también si quieren, dejen en los comentarios de qué quieren que hablemos. Y también si quieren ver todos mis juguetes, esos que tengo así como estos, o como el Batman, me avisan. Bueno, soy Mundo Freaking y nos vemos en la próxima. Y él es Batman y también lo verán en la próxima. Bye.